Ok, hermanos, entonces vámonos ya. al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos. El hermano Israel la semana pasada leyó del versículo 1 al versículo 10. Vamos a seguir en esa misma secuencia. Hoy vamos a continuar qué es lo que está pasando con este hombre que había sido sanado. Hermano Olman, ¿podrías por favor leernos la aplicación para la vida? Una misión con un mensaje, idea central: solo podemos tener una relación con Dios a través de Cristo. Aplicación para la vida. Imagina por un momento que vas caminando por una vereda cuando te encuentras con alguien que te pregunta ¿qué camino debe tomar para llegar a determinada ciudad? Le contestas: para llegar a esa ciudad debes tomar este camino hacia el norte. El caminante enfadado te responde: eso me parece demasiado restrictivo. Quiero tomar cualquier camino y llegar a la ciudad. Sorprendido por la respuesta, le dices: la vereda hacia el norte es la única que llega a esa ciudad. No estoy siendo restrictivo, simplemente es la verdad. El hombre enojado se aleja por otro camino. Algo similar ocurre hoy en el plano espiritual. Hay personas que se molestan cuando se les dice que hay un camino al cielo, el único camino que Dios ha provisto, Jesucristo, y eso es una buena noticia. En esta segunda sesión estudiaremos la bendición de tener una relación con Dios únicamente a través de Cristo. Prepara tu corazón y deja que Dios te hable por su palabra. Amén. Amén. Vamos entonces a seguirle dando continuidad, hermanos, a lo que dejamos la semana pasada. Ya vimos que el apóstol Pablo, del capítulo 1 al capítulo 12, sana a un cojo de nacimiento. Dice la Biblia que lo traían y lo ponían en la iglesia todos los días para que la gente le diera algún dinero. El cojo nunca buscó ser sanado, él simplemente quería tener una moneda para comer. El apóstol, dice la Biblia que el apóstol Pedro y el apóstol Juan subieron juntos a la oración como era costumbre y lo vieron, y viene la sanación de este hombre. Vamos a ver, vamos a empezar a leer del versículo 12. Vamos a leer el 11. Vamos a leer del 11 hasta el 15. Y dice así la palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Ok, el apóstol Pedro, viendo que dice la Biblia que el pueblo, que todos los que estaban ahí, vieron ese milagro, corrieron a este lugar que se llama el Pórtico de Salomón. Estuve buscando y nada más encontré que dice que era El pueblo quería darle crédito a ellos. Entonces... Dice que el Pórtico de Salomón era una galera cubierta o entrada con columnas que estaba ahí en el templo. No era parte del templo, pero no era un lugar donde ellos adoraban. Un pórtico le llaman también. Entonces ahí una puerta, porque Jerusalén tenía varias puertas. Ajá. Pórtico tal vez la puerta. Pero era un lugar como donde se podía reunir la gente para tener algún tipo de discusión. No era como un lugar como donde la gente se reunía a orar. Por eso es que van para allá cuando ven a Pedro. Vamos a notar algo, que aquí el cojo ya no se despegó de Pedro y de Juan. Ya andaba con ellos. Entonces cuando el pueblo lo vieron dentro del templo, todos se quedaron asombrados porque lo reconocieron.
Entonces dice que cuando Pedro vio que la gente se empezó a juntar en el pórtico de Salomón, dice que les respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué poner los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El apóstol Pedro les dice que por qué se maravillan si ya ellos habían visto las maravillas que Jesús había hecho antes. Por eso les dice por qué se maravillan o por qué piensan que somos nosotros. Si ya ellos habían visto a Jesús andar y caminar y las maravillas que Dios había hecho antes a sus ojos de ellos. Entonces dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Notemos que el apóstol Pedro va a hablarles a ellos, pero de lo que ellos ya conocen, lo que ellos saben. Él les va a predicar el evangelio, pero de alguna manera llevándolos a sus raíces de ellos. Llevándolos a los patriarcas. Como para hacia atrás, diciéndoles el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Pedro les dice eso, les está diciendo del Dios verdadero, del que ellos han creído. Aunque ellos no creyeron en Jesús, pero ellos sabían quién era Dios. Por eso los lleva hasta allá y les dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Pero vamos a ver aquí la otra palabra que les dice, ya un poquito más fuerte, porque el apóstol Pedro lo que quiere es que ellos sepan que ellos pecaron. Sí. Aunque lo hicieron por ignorancia, pero pecaron ellos. Y dice que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cómo lo glorificó, hermanos? Porque lo resucitó de los muertos. Porque dice la Biblia que Jesús murió, padeció, pero resucitó de entre los muertos. Y ahí es donde el Señor lo glorifica. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pedro aprovechó la oportunidad para hablar acerca de Jesús y les presentó 4 puntos. Número 1 dice, ¿quién es Jesús? ¿Cómo lo rechazaron? Número 3, ¿por qué el rechazo fue fatal? Y número 4, ¿qué necesitaban hacer para cambiar la situación? Entonces, el primer punto que les presentó fue ¿quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? Y aquí lo presenta como, hermanos, como el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Cosa que ellos no lo querían entender, no lo entendían y estaban endurecidos sus corazones. Por eso ellos no entendían quién era Jesús. Pero el apóstol Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles sabían quién era Jesús. Número 2, ¿cómo lo rechazaron? Lo rechazaron porque cuando Jesús vino a predicar el evangelio y a predicarles el reino de los cielos, ellos no lo aceptaron. Y por eso, y cuando lo rechazan, entonces sucede lo que les dice el apóstol, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Acordémonos que en ese juicio iba mucho pueblo de ahí, y la mayoría eran judíos, del pueblo del Señor, todos ellos estaban ahí. Y ellos gritaron y empezaron a decir que lo crucificaran. A muchos les pagaron, a muchos les dieron dinero para que fueran ahí a hacer bolita y empezar a gritar. A testificar falsamente. Entonces, así fue como ellos lo rechazaron. Cuando ellos lo entregan voluntariamente y empiezan a gritar y a no quererlo. Y luego dice, ¿por qué el rechazo fue fatal? Porque al rechazarlo, entonces ellos estaban perdiendo o perdieron, todavía aquí lo están perdiendo porque todavía aquí no lo aceptan. Están perdiendo la salvación, la vida eterna que ofrece Jesús. Amén. Y en el libro de Juan, capítulo Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús es la vida. Y ellos al rechazarlo, están rechazando la vida.
al autor de la vida, dice el apóstol Pablo. Dice, y ustedes negaron y entregaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, mas vosotros negaron al santo y al justo y pidieron un homicida. Esa historia ya todos la sabemos, qué fue lo que pasó ahí, que dice la Biblia que ellos le dijeron a Pilato que soltara, que pareciera que la tradición de ellos o que cada año el gobernador le soltaba un preso. Y recurrió a eso Pilato y dijo, bueno, pues si ustedes quieren, díganme a cuál soltamos y lo cambiamos por Jesús. Y ellos dijeron que suelten a Barrabás. Y Barrabás era un homicida, hermano. Dice la Biblia que él ya había matado. Que él había hecho una sedición y que había levantado no sé cuánta gente y o sea, él estaba ahí por lo que hizo. ¿Y cómo puede ser posible que en la ira de nosotros, en nuestro... se podría llamar ignorancia, pero no creo, sino es más bien por el enojo, por el ardor, por la euforia, por lo que está pasando, y ellos no se dan cuenta a quién están pidiendo que suelten. O sea, está Jesús, que es el justo, que dice Pilato, pues yo no encuentro nada en él. O sea, en la ley de ellos, así como lo presentaron, Pilato no encontraba nada. Dijo, él no ha hecho nada. Y de hecho les dijo, yo se los entrego a ustedes y juzguen ustedes conforme a su ley. Y ellos dijeron, no, porque nuestra ley no nos permite darle muerte a alguien. Y hay una parte ahí cuando él se lava las manos diciendo, yo me quito mi culpa, que no tengo nada que ver, decidan ustedes. Yeah. Porque él miró que Jesús no había hecho nada y él no podía inculpar a alguien que era injusto. Para él era injusto lo que él iba a hacer. Pero cuando se lava las manos es cuando hace el intercambio y dice, bueno, pero aquí les podemos soltar un preso y si es por cambio, ya yo me lavé mis manos, ya yo no tengo nada que ver ahí. Ya yo no cometí un mal. Pues son ustedes los que están cometiendo el pecado. Sí. Y ellos dijeron, carga sobre nosotros la culpa. Okay. Entonces, y él había caído porque dice Jesús que el que lo niega a él delante de los hombres, también él lo negará. Pero el amor de Jesús fue que él dijo, Padre, perdona lo que... Porque no saben lo que hacen. Entonces, dice, y el punto número 4 dice, ¿qué necesitaban hacer para cambiar la situación? Esa respuesta ahorita la vamos a dar. Dice, los líderes religiosos pensaron que dieron fin a Jesús al crucificarlo, pero su convicción se vino abajo cuando Pedro les dijo que Jesús resucitó y que esta vez no iban a poder matarlo. Ya no iban a poder matarlo. El mensaje de Pedro enfatiza que el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó. Y dice, y los apóstoles eran testigos de ello. Entonces, dice el apóstol Pedro, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Amén. A quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Ellos pensaron que al matar a Jesús ya se acabó, porque dijeron, es el que nos está causando problemas, es el que nos está viniendo a quitar nuestro sistema, a querer cambiar nuestro sistema, es el que nos quiere venir a traer otras ideas diferentes a las que nosotros nos han enseñado. Entonces dijeron, si lo acabamos ya, ahí se acabó todo ya. Pero nunca se imaginaron que lo que él dijo iba a suceder. Y él les dijo que él iba a resucitar. Entonces, él resucita, pero qué maravilloso que es la palabra que cuando Jesús resucita se le aparece solamente a los discípulos, a los apóstoles, y dice la Biblia que a 500 personas más. Sí. La Biblia no menciona si se les apareció a ellos, pero Pedro y todos los apóstoles empiezan a predicar de Jesucristo, empiezan a dar testimonio de Jesús. Y esto que están haciendo, este milagro que sucedió fue para que se empiece a dar a conocer
que verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Y dicen ellos, y nosotros somos testigos de esto. ¿Por qué? Porque Jesús se les apareció a ellos, porque ellos platicaron con Jesús después de que resucitó. Por eso ellos dicen, nosotros somos testigos de esas cosas que son verdaderas. Vamos a ver Isaías 52:13 rápidamente. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Amén. Ese son los profetas que ya estaban escribiendo de Jesús desde el Antiguo Testamento. Mateo 5:17. Dice así: Ujú. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Lucas 23:18-19. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Así es. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. A Jesús, Dios ha exaltado para que les dé arrepentimiento y perdón de pecados. Dice, Pedro mostró el significado de la resurrección, el triunfo y el poder de Dios sobre la muerte. Entonces, ahí están los versículos y ya vimos quién fue Barrabás y por qué el apóstol Pedro dice, y mataron al autor de la vida. Y el hermano Pedro leyó Hechos 5:13, donde dice que... ¿Puedes leerlo otra vez, hermano? ¿Qué? No, al Pedro 2. Hechos 5:31. 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y el apóstol Pedro dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces la escritura nos lleva y nos acomoda todas las cosas, cómo Jesús vino y cómo el pueblo de Israel lo rechaza. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, pasamos al siguiente. Dice la palabra, entonces vámonos 16, vamos a leer del 16 al 20, hermanos. Y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces dice, y por la fe en su nombre. El apóstol Pedro y el apóstol Juan ya habían experimentado, habían vivido y habían conocido a Jesús. Entonces ya Jesús no está, pero ellos tienen fe. Dios ha puesto esa fe en ellos. Sí. Y por esa fe ellos se atreven a decirle a ese hombre, levántate. Y dice la Biblia que Pedro le dio la mano y lo levantó y que al instante sus pies empezaron a fortalecer. Entonces dice, y por la fe en su nombre. Entonces el apóstol Pedro y el apóstol Juan tenían fe en el nombre de Jesús. Amén. Dice, a este que vosotros veis y conocéis, estaba ahí con ellos, el cojo ahí con Pedro y Juan. Dice, y a este que ustedes están viendo y lo conocen, dice, le ha confirmado su nombre. A él, con esa sanación que le dio, le confirmó quién era Jesús.
Y dice, y la fe que es por él, ¿por quién? Por Jesús, porque el cojo él no conocía, él no sabía. Él no tenía fe en Jesús, él simplemente se ponía ahí, le daban las moneditas y ya él se regresaba a su casa. Entonces dice, y la fe que es por él, o sea, por Jesús, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice, Jesús, no los apóstoles recibió la gloria por la sanidad de este hombre. Notemos que ellos, en los versículos anteriores vimos que dijeron, ¿por qué nos miran a nosotros? Ellos no permitieron que esta gente empezara a poner sus ojos en ellos. Ellos desde un principio establecen una barrera y dicen, no, ¿por qué nos miran a nosotros? No. Dicen, no, nosotros no somos. Nosotros nada más somos instrumentos en las manos de Dios. Y tú y yo y cada uno somos instrumentos en las manos de Dios. Si dejamos que Dios actúe en nosotros, vamos a ser instrumentos de Dios. Pero nunca debemos de permitir que el orgullo, la vanagloria, o el abrazo, el aplauso, o qué sé yo, tantas cosas te quieran llevar a que tú le quites el lugar al Señor. Amén. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro, y por la fe en su nombre, dice, a este le ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice, en esos días, en los días que estaban viviendo, en esos tiempos, dice, el nombre de un hombre representaba su carácter y respaldaba autoridad y poder. El nombre de un hombre. Por eso ellos dijeron, en el nombre de Jesús. Por eso ellos decían, levántate en el nombre de Jesús. Porque ellos sabían que el nombre de Jesús tenía poder y que los respaldaba a ellos. Que cuando ellos dijeran algo, Jesús los iba a respaldar. Amén. Y lo que se iba a hacer, se iba a hacer. No por ellos, por el poder de Jesús. Amén. Que tenía. Y acordémonos, no sé ustedes, pero tal vez sus abuelos, o no recuerdo mis padres, o tal vez mis abuelos, en el tiempo de mis abuelos, la palabra de ellos valía mucho, hermanos. Sí. Demasiado. O sea, si yo te llevaba, yo te debía un dinero y yo te decía, o te quería pedir un dinero y te lo prestaba y yo le decía a la persona, te doy mi palabra. Y la persona decía, ahí está, te lo pago para tal fecha. Hoy en día ya no se puede, hermanos. Ahora hay que hacer un papel porque inclusive entre nosotros, hermanos, con todo respeto lo digo. Peor está cristiano. Que no debería de ser. Pero así es. Que no debería de ser porque nosotros somos... Acuérdate que seguimos, aunque seamos cristianos, todos seguimos en esta carne. Y la carne no es pretexto, ¿no? Pero siempre la carne va a ser de trabajo hacia tu conveniencia. Pero, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿En qué momento cambiaron? ¿En qué momento cambió todo? Hay una historia en el Antiguo Testamento, no la recuerdo ahorita, pero este hombre, dice la Biblia, que se quitó el zapato y se lo dejó de prenda al... Fue por Ruth, ya, para que pudiera casarse con Ruth. Y le dejó el zapato. Le negó la opción que tenía él antes de él. Entonces, hoy ya no se puede hacer eso. Hoy yo tengo que hacer un papel y que me lo tienes que firmar, porque si no, yo no te voy a soltar $10,000, $5,000. Pero ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué cambiaron las cosas? Por la maldad. Por la maldad. Por la maldad. La generación, habla la Biblia, Por la perversa. maldad. Simplemente. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder, hermanos. Amén. Nosotros creemos hoy que ese nombre sigue siendo el mismo que invocaron los apóstoles y que predicaban los apóstoles, que el nombre de Jesús tiene poder. Dice, usando el nombre de Jesús, Pedro les mostró quién les dio autoridad y el poder para sanar. Más adelante, en otra historia, los interrogan los líderes religiosos y les dicen, ¿con qué autoridad o en el nombre de quién ustedes están haciendo estas cosas? Y ellos les dicen, en el nombre de Jesús, porque sabían que tenían poder, que ellos podían confiar plenamente,
que su fe de ellos estaba en Jesús Amén. y no en los hombres. Dice, el nombre de Jesús no debe usarse como mágico, sino por fe. Hay muchos de nosotros todavía hoy, hermanos, que no hemos entendido. Y a veces el nombre de Jesús nada más lo usamos a la deriva, como en una oración rápida, y dices, en el nombre de Jesús, amén, y vámonos. No es que el nombre de Jesús lo vamos a usar así como nada más a la ligera. Sí, hubo un ejemplo ahí que creo que a Pedro le dijo a alguien, bueno, supuestamente había creído en Jesús, pero le pidió a Pedro que le diera ese poder, que se lo compraba. Ok. Wow, dije yo. Simón el mago. Mire, Creían que por el dinero podían comprar las ajá, cosas de Dios. entonces Poder de Dios. el poder no se compra. Y le dijo que tu dinero perezca contigo. contigo. Wow. Sí, porque no, el poder de Dios no se compra con dinero. No es dinero, no es para hacerse ricos. Si fuera así, entonces el apóstol Pedro, ¿cuánto hubiera cobrado a la gente de ahí en adelante? Dice la Biblia que mucho más adelante del libro de Hechos, que dice que con la pura sombra que él pasaba, que se sanaban los enfermos. Sí. Pero Jesús ya les había dicho a ellos, yo me voy, pero el Espíritu Santo va a quedar con ustedes. Y las obras que yo hice, ustedes van a hacerlas más todavía. Pero era para demostrar el poder de Dios. Nunca fue para hacer dinero, nunca fue para ganancia, nunca fue para hacerme rico. Sino era para demostrar el poder de Dios. Amén. Y que Dios tenía poder y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Sí. Tristemente hoy la gente también lo quieren transversar, lo usan para quererse hacer ricos. Y no es así. Todos los milagros que pasan ahí, para mí esos son charlatanes, son farsantes. Porque Jesús no actúa de esa manera. Jamás actuó en televisión, ni para hacer show, ni para... No va a ser un milagro para que la gente lo crea, ¿no? Y no cobraba. Sí, y para sanidad tienes que dar una buena ofrenda. Y Sí. si no sanas, Si no sabes, tiene que dar un poquito más. Sí, no, sí, es porque no tuviste fe. porque no tienes fe, porque no tienes suficiente fe, Tienes la dice. salida, ¿verdad? Sí. Y Diste no es... buena ofrenda, pero no tuviste fe. Y no pasó. No creíste, no creíste. Y no es así, hermanos. Inclusive la fe viene de Jesús, Amén. no es de nosotros. Es la de él. Ajá. Es de Jesús, Él da los dones, Él da ese don de la fe para nosotros, para que nosotros podamos seguir creyendo y podamos seguir confiando. Amén. Porque si fuera de nosotros no tenemos nada, nosotros no somos nada, yo era un pecador y sigo siendo un pecador. Y por la obra y la misericordia de Dios es que nos tiene aquí. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado, dice, de no usar el nombre de Jesús como mágico, sino por fe. Y cuando oremos en el nombre de Jesús, debemos recordar que es el mismo Jesús que predicaron los apóstoles, que es el mismo Jesús que caminaron con Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, Natanael, todos los apóstoles y discípulos. Y sigue siendo el mismo. Entonces, cuando nosotros oremos, hermanos, recordemos que le estamos orando a Jesús, que estamos usando el nombre de Jesús, pero creyendo en fe que el Señor lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos, pero el Señor lo va a hacer a su tiempo de Él. Amén. Pero no perdamos esa confianza, esa fe, porque el Señor sigue trabajando. Amén. Entonces, dice, y ahora vamos a leer el 17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y vamos a ver Números 15, 24. A ver qué dice sobre la ignorancia. Porque también en la ignorancia no hay excusa. ¿Qué dice, hermano? Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y a un macho cabrío en expiación. Ok. Si tienen ustedes tiempo en su casa, pueden seguir leyendo el 25, el 26.
ahí está hablando sobre los pecados, cómo Dios los clasifica, pero cómo Dios también dice que aunque haya sido por ignorancia, ellos tienen que presentarse delante del sacerdote y llevar su ofrenda. Y cuando el pecado era ya más como que yo lo hice sabiendo, ¿verdad? Que yo sabía y lo hago sabiendo, entonces ya la ofrenda es más, como el pecado es más fuerte, por así decirlo, o sabiendo, ya la ofrenda cambia y ya vienen otras cosas diferentes. Pero entonces lo que yo quiero rescatar aquí es que el apóstol Pedro le dice, pero hoy sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pero eso no les quita que pecaron. Eso no quita de que ellos estuvieron ahí gritando crucifícalo. Y que tenía que traer ofrenda, pero también había otra ofrenda por todos, que eran esos dos animales. Que uno iba a ser sacrificado y el otro lo iban a soltar. Ajá. Hay una historia cuando Jesús sana a alguien y entonces le dice, ¿y por qué tenía esta enfermedad o este padecimiento? Y dice, ¿por el pecado de él o de los padres? Y le dice, no, para darme a mí toda la gloria y la honra de que él puede sanar a quien sea. O sea, muchas veces dicen, es que fue el pecado de él o fue el pecado de los padres, entonces ciego. todo, ¿verdad? El ciego, que nació ciego. Pero también allí le dijo Jesús que nadie, Nadie había el pecado. Padre no es culpable de los pecados de su Hijo. Ahora, Ni el Hijo llevará ese pecado del Padre. O sea Pero que la es personal. El alma que pecare Sí. esa morirá. Ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare esa morirá. Está en el libro de Ezequiel. Sí, entonces aquí, pero mira pero el apóstol Pablo no está cambiando no está siendo ligero con ellos, sino que empieza diciéndoles, pero ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo mataron. Y aquí dice, pero ya sé que lo han hecho por ignorancia, entre comillas, porque ellos conocían lo que decía en el libro de Números, capítulo 15-24. Ellos sabían todas las leyes que Dios había dado. Si pecabas por ignorancia o si pecabas por conocimiento. Entonces dice, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces, ya Dios había predicho esto antes. Y ahí lo tienen ustedes en sus libros, me imagino todas las citas, aquí yo las tengo, dice Isaías 53, Jeremías 11:19, Daniel 9:26, Zacarías 13:7, Salmos 22 y Salmos 69. Esas son las citas donde vamos a encontrar, donde ya está predicho que Jesús va a venir, que Jesús iba a venir en los tiempos de ellos. Y ellos lo conocían y lo sabían, pero no lo entendieron. O sea que estaban esperando al Mesías, pero cuando él vino no lo aceptaron. Porque esperaban un poder terrenal. Ajá, y yo encontré aquí que dice, Pedro les explica la clase de Mesías que Dios envió a la tierra. Los judíos esperaban un gobernador, no un siervo sufriente. alguien que los liberte. Alguien que los libertara de la esclavitud de Roma. Romano. Y hasta el día de hoy lo están esperando. Y lo siguen esperando. Entonces, Sí va a venir, pero cuidado. Como Ya juez. no. Como juez. como Va a ser un juez. Mesías falso. Entonces, todo lo que está diciendo el apóstol Pedro es verdadero, dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca a todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y aquí ya es donde les dice, así que arrepentíos y convertíos. Amén. La palabra arrepentíos significa cambiar. Volverse donde iba. Conversión es eso, volverse. Y arrepentíos es un cambio, una transformación en ti. Que eso lo puede hacer el Señor, pero tú tomas la decisión de dejar de pecar. Y te vuelves al Señor.
En otras palabras, cuando yo no conocía al Señor, yo andaba pecando todo el tiempo. Pero cuando viene el Señor y me confronta con su palabra, entonces todos tenemos una conciencia, hermanos. Y esa conciencia es la que te va a recordar que yo soy un pecador. Entonces es donde decido aceptar al Señor en mi corazón y volverme de mis malos caminos. Amén. Y eso sucede en nosotros cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Porque es muy diferente lo que hoy nosotros, por eso nosotros, si vamos a presentar el Evangelio, hermanos, acordémonos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Sí. Son buenas noticias, pero empieza con una mala noticia. No empieces a darle las buenas noticias, porque si no, él no va a saber que hay una mala noticia. Todos somos pecadores. Exacto. Entonces, hay que darle la mala noticia. ¿Y qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro? Les está dando la mala noticia. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes pidieron un homicidio y cambiaron a Jesús por ese homicida, por el que verdaderamente había matado. Y Jesús era el santo y el justo. Entonces, Él les está hablando a la conciencia y les está diciendo lo que ustedes hicieron no fue pecar, ustedes pecaron. Amén. Y cuando llega ya el momento, Él les dice, pero arrepiéntanse y vénganse al Señor. Arrepentíos y convertíos, dice el apóstol Pedro. Y mira para qué, y les explica, y luego les deja saber por qué. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los que ya Él les había dicho, que ustedes habían matado. Y ellos al haber matado, dice la Biblia, en la ley moral, no matarás. Y ellos mataron, directa o indirectamente mataron. Entonces ellos están quebrantando la ley de Dios. Y por eso dice, convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, de todo nuestro corazón, nuestros pecados son borrados. Nuestros pecados son borrados por el Señor. Por eso es muy importante que nosotros les dejemos saber bien a las personas qué beneficio hay cuando una persona se arrepiente. Y no decirles, Dios te ama, Dios te quiere así como eres. Arrepiéntete, pecador, dice uno. Arrepiéntete, hijo del diablo. Así no es. No. Hay que saber cómo le vamos a presentar el Evangelio a una persona. Sí. Porque tiene que entender y tiene que saber. No es, hoy yo lo creo de esta manera y lo entiendo así, que no es que yo tengo que orar por ti. A mí está bien orar, pero yo no te puedo decir, repite estas palabras, porque tú lo tienes que hacer de tu corazón. Tú tienes que compungirte, como más adelante dice que en una predicación que dio también el apóstol Pedro, que ellos se compungieron. ¿Por qué? Porque ellos sintieron ese peso, que ese pecado verdaderamente lo tenían ahí. Sí. Entonces, cuando tú invitas a una persona, ¿quién quiere recibir a Jesús? Tú le dices a una persona en la iglesia, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y se para alguien ahí, sí, pásale. Y repite las palabras que yo voy a decir, él las va a repetir. Pero no va a suceder nada, hermanos. No sucede nada. Y esa persona sigue en lo mismo. Y como tú no vives ni duermes con él, no sabes si esa persona sigue en pecado. Y nunca se ha arrepentido. Pero viene cada domingo, viene a la iglesia. Es por eso que sí existe un discipulado. Es por eso que tienes que, cuando esa persona se levanta y dice, yo quiero aceptar a Cristo, es por eso que tienes que agarrar la palabra y enseñarle que tiene que tener un arrepentimiento. Y después tiene que venir por fe, ¿verdad? Y es Dios el que Dios es el que da el arrepentimiento en él. Y es por eso que hay un seguimiento de parte de la iglesia. Amén. Discipulándolo y enseñándole qué es lo que acaba de hacer. Porque una cosa es decir, sí, me paro y acepto a Cristo y ya. Pero ¿de qué sirve que aceptó a Cristo si no conoce a Cristo? No conoce quién es Dios, no conoce el sacrificio que él hizo, no conoce nada de lo que hizo. Entonces, ¿de qué sirve? Y eso es la parte donde nosotros como iglesia fallamos, porque pensamos que porque se paró y ya dijo una oración y esto lo ya es algo, y ya le decimos hermano. No. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber
como dice, no ser un neófito, o sea, que no sepas. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender si tú no le enseñas? Si no le enseñamos. ¿Cómo le vas a enseñar si él no se arrepiente? O sea, que va de la mano. Sí, el problema de hoy, hermano, es que como ya somos 200 personas, ya somos 300 personas, No hay pretexto. entonces No hay pretexto ya para no que la iglesia le- sean 50, sean 100, Ya no sean le- 200 o sea 500 en la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad claro, de exactamente. tener un grupo que se dedique a hacer el discipulado con los nuevos. Siempre. Ahora siempre. agreguemos, Esa es la raíz. eso debe de ser así, Esa es la exactamente. raíz. Eso debe de ser así, hermanos. Pero el problema es que como hoy en día se han levantado muchas iglesias que lo único que buscan son números, no te van a discipular. No. No van a perder tiempo discipulándote. Como no tú ya eres- aceptaste y ya dijiste que sí, entonces Eres mi hermano. yo asumo que eres mi hermano ya. Pero nunca te hablaron a tu conciencia, nunca te dijeron por qué Jesús murió en esa cruz. Nunca te dijeron que tú estás en pecado. Y el discipulado es bíblico porque hay quienes que van a discipular, pero a hablar de la iglesia, de la denominación, que aquí, que allá, y entonces de reglas y todo eso. Pero tiene que ser bíblico, cristocéntrico. Amén. Sí, Es lo que está haciendo el pastor con el hermano Pablo y el hermano Salvador. Santiago, que le llamas tú. Le está discipulando, les está haciendo entender quién es Cristo, qué hizo Cristo por qué tienes que aceptar qué es la salvación, qué es el bautismo. Todas esas cosas son la raíz del cristianismo. Si la persona no sabe la raíz del cristianismo, aceptas una oración, a veces nada más porque escuchas la música te hace mover los sentimientos. Y muchas veces te paras y dices, yo acepto a Cristo por el sentimiento que te hizo sentir la música, pero no porque en realidad tú lo necesites, tú lo hayas tenido ese arrepentimiento. Y esa es donde entra la iglesia, donde entra el grupo de discipulado. Ahí es donde entra. Y acordémonos, por eso es que el título del tema dice, la idea central dice, solo podemos tener una relación con Dios a través de Cristo. Entonces, no se puede, no puede haber una relación, no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios o que somos salvos, si no hemos tenido una experiencia o hemos tenido un encuentro con Jesús. Amén. Y dice mucho que hay muchos caminos. Muchas personas piensan así. O todos Que el más corto es yendo por la Virgen, por María. El más corto. Sí, que No había escuchado que eso. ella va a abogar a Cristo por usted. No. No es así. ¿Quién tiene Corintios? Ya vimos 1 Corintios 8, ¿no? ¿Verdad? No. Ok, dale lectura, hermano. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ok, entonces eso quiere decir que ellos, como Pedro les está diciendo que crucificaron a Jesús, pero dice pero ahora entiendo que fue por su ignorancia, Sí, porque no le conocieron. porque no le conocieron, no le conocían realmente, o sea, vino Jesús, pero no, ellos no, aparte de que los líderes religiosos se pusieron más estrictos, y si en ese tiempo tú no le obedecías a ellos, te expulsaban de la iglesia. Sí. Entonces, agrégale que no lo conocieron y que aparte el temor de los líderes, entonces, Pero Nicodemo vino de noche porque tenía miedo que lo expulsaran. y la palabra es clara, dice, porque si le hubieran conocido, no le hubieran crucificado, Amén. pero no le conocieron. Entonces, Pero ahora, ahí entraríamos era necesario que el Cristo padeciera para salvarnos a todos nosotros. Sí, porque al sumo sacerdote en una reunión les dijo que más vale que muera un hombre por todos que todos por un hombre. por un hombre. O sea que allí votaron que a Jesús lo iban a crucificar.
Ujú. Ok, ¿quién tiene Oseas 6:3? O sea, 6 te dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Ok, ¿qué dice lo primerito, hermano? Y Y conoceremos. conoceremos y proseguiremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ok, Amén. amén. Entonces, eso es un reto para nosotros, que nosotros tenemos que proseguir y conocer a Jesús, Sí. para que no seamos ignorantes, hermano. Ajá. Efesios 3:17. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ok, para que habite Cristo en nuestros corazones por la fe, ¿verdad? Dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros En nuestros corazones. corazones, ok. Entonces, igual para que le conozcamos. Y Lucas 18:13. Amén. Mas el publicano, estando lejos y no que reír ni aún alzó los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propinció a mi pecador. Ok. Este hombre se reconoció pecador, a comparación del otro que oró de diferente manera. Ya todos sabemos cómo oró, ¿verdad? Sí. Entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí les dice el apóstol Pedro, para que Él envíe a Jesucristo, que ya había sido anunciado antes. Ellos lo sabían. Dice, Juan predicó el arrepentimiento de pecados. El mensaje de salvación de los apóstoles también llamaba al arrepentimiento. Dios quiere que hagamos un cambio, que nos arrepentamos, pero parece un poco doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados. Pero Dios tiene un camino mejor, dice la palabra, dice aquí el autor. Y hay una pregunta, dice, ¿por qué el arrepentimiento es crucial en el Evangelio? ¿Alguien contestó esa pregunta? Yo puse, dice, ¿por qué el arrepentimiento es crucial en el Evangelio? Y ya hace rato, yo creo el hermano Pedro, ya con lo que él dijo, sabemos que puede ser esa la respuesta, o lo que les explicaba hace rato. Pero yo puse, porque sin arrepentimiento no hay salvación, no hay perdón de pecados. Amén. Y el apóstol Pedro les está diciendo aquí claramente, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si ellos no se arrepienten y no se vuelven al Señor, no hay salvación y no hay perdón de pecados. Amén. Si tú y yo no hacemos eso, no hay salvación, no hay perdón de pecados, hermanos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Dice, por lo tanto, el mensaje apostólico sigue siendo de suma importancia hasta el día de hoy. Reconocerse pecador fue el que leyó el hermano José, Lucas 18:13. Dice, reconocerme pecador, poner mi fe en Jesús y arrepentirme de mis pecados y convertirme a Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio que se predica hoy y siempre. Y mañana y por siempre se predicará, vamos a predicar eso. Que tengo que reconocerme como un pecador, pero ¿cómo me voy a reconocer pecador? Cuando tú me hablas a mi conciencia, cuando tú me dices que Miguel dice que es bueno, pero si tú no me explicas por qué yo digo que soy bueno, que yo no soy bueno, si tú no me contradices eso, entonces yo voy a pensar que efectivamente yo soy bueno. Y que como no he matado, no he robado y no he violado y no he estado en la cárcel, entonces por eso yo soy bueno. Pero más mejor es dejarle saber a la persona que piensa de esa manera. Es cuando tú le lees la Biblia.
cuando le dice que todos son pecadores. Cuando tú lees la Biblia, más que tú lees con tus palabras, lo haces que lea la Biblia y él mismo, la misma Biblia le va a redarguir a él mismo. Porque Sí, muchas claro, veces, sí. muchas veces yo te puedo señalar tu pecado, pero acordémonos que todos aquí todavía tenemos orgullo. Muchas veces, bueno, dice, tú vienes a mí diciéndome que yo soy esto y estoy el otro, pero tú vales esto y el otro. Y empezamos en un dime y direte de tus pecados y los míos. Y entonces, para no caer en ese, tú me dices que yo soy pecado, yo te digo que tú eres pecado, tú le dices, mira, aquí en tal versículo lo puedes leer y se lo das a que él lo lea y que sea Dios hablándole a él. Porque muchas veces eso es lo que pasa, que nosotros queremos convertir a las personas con nuestras palabras, pero no es así. La única, y todos hemos estudiado, los jueves que han venido, siempre hemos visto de que la única que convierte al pecador es a través de la palabra. Amén, sí. No es lo que tú digas, no es lo que yo diga, es lo que te diga. Sí, lo que yo me estoy refiriendo, hermano, es allá afuera, a la gente que no conoce. Es lo mismo, también la tienes que utilizar. Sí, por eso, pero nosotros, si podemos grabarnos las citas, No. por eso les vamos a presentar la Biblia. Por ejemplo, tú le quieres hablar de que todos somos pecadores, dice la palabra Romanos 6:23. Y tú le puedes decir, mira, la Biblia dice en Romanos 6:23, pero ya tú la tienes grabada, la cita. Y también tiene que dar la respuesta positiva. Pero la vida de Dios es vida eterna. es vida eterna en Cristo Jesús. No le va a predicar solo el pecado, Sí. del pecado. Pero lo que les vamos a tratar de explicar primero es lo que está explicando el apóstol Sí, Pedro. que todos somos pecadores. Tratar de con la Biblia dejarles saber que eres un pecador y que yo también. Concientizar a la persona de que necesitamos un Salvador. Exacto. Concientizar a la persona de que es pecador. Ujú. Concientizar a la persona que lo que hagamos y dejemos de hacer lo bueno y todo lo que hagamos No sirve de nada. salva. El único camino para la salvación es aceptar a Cristo, venir a los pies de Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar, el único que perdona pecados, el único que tiene es el camino, la puerta, la luz, la Amén. llave, Él es el único, Ujú. el único, no hay Amén. otro. Amén. Así es. Seguimos, hermanos. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Dale. Bueno, dice Ya le hubiera dado. un segundo, dos. Dale, Dice hermano. que si se arrepintiera mi pueblo, dice. Ya. Ajá, ahí está. Dios dice, nos da la opción, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Ujú. Sí, se Ahí está de arrepintieron. acuerdo a lo que Pablo está predicando. Ujú. Se convirtiera de arrepiente. sus malos caminos. Ajá, Ujú. convertirse Volverse. a Cristo. Entonces yo seré su Dios. Ajá. Eso es lo que hace. Ok. En esta parte lo dice ella misma, ¿verdad? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ujú. Tiempos Eso es de lo que paz, se de debe decir. gozo, de alegría. No es decir, no, arrepiéntete porque eres un pecador, no. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿para qué? Para que vengan Para que sean en borrados. presencia del Señor tiempos De allá afuera hay mejores. que Y envíe a Jesucristo que os fue, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, o sea, el Evangelio, que leer el Evangelio, tiene que leerlo Él y aprenderlo, y ojalá con ayuda, como dicen ustedes, de alguien, ¿verdad? Que realmente en su corazón quiera ayudarlo y que tenga a Jesús también en su corazón. Por eso es muy importante entre nosotros, y acuérdense, no sé si estabas a veces, sí estabas, ¿verdad? Cuando hicimos un ejercicio aquí de cómo presentarías el Evangelio. Es muy importante que nosotros estudiemos y aprendamos de memoria, si podemos aprenderlo, ¿verdad? Pero si tú quieres llevar tu Biblia, también tienes que saber manejarla, tienes que saber dónde están las citas para no perder mucho tiempo y presentar el Evangelio. Porque una persona, o yo pongo un ejemplo como a mí, que me predicaron el Evangelio hace muchos años, y esta persona nada más me dijo que si oraba por mí. Y yo, como me creía bueno, le dije que estaba bien, pero que yo era bueno.
Y me dijo, no, pero no pasa nada, dice, nada más oro por ti y ya. Y le dije, ok. Entonces él oró por mí, pero yo salí de ahí igual, o sea, no hubo un cambio, una diferencia, no hubo nada. Porque él a mí no me explicó ni nunca me refutó que yo le dije que yo era bueno. Entonces yo por mucho tiempo creí que yo era bueno y que caminaba en esta tierra siendo bueno, supuestamente porque no había matado, robado, ni violado, ni estado en la cárcel, ni le hacía daño a mis vecinos. Y por eso yo creía que era bueno. Pero la Biblia dice claramente que no hay ni uno bueno. Efesios 2:10. Romanos 9 de 10, 11, 12 y 13 dice, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Ni Jesús aceptó. Todos aún se hicieron inútiles, dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacas tú, de dónde saco yo que soy bueno? No somos buenos, somos malos. Somos buenos para lo malo. Jesús me rechazó, o sea, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, no se hizo pasar por Dios, pero le dijo, porque el muchacho le dijo que era bueno. Entonces le dijo él, no hay nadie bueno, solo Dios. Solo Dios. Sí. Ok, hermanos. Bueno, ya es hora. Sí. Yo tengo más, pero nos vamos a llevar más tiempo, hermanos. Sí. Y eso se va a tardar tal vez más porque Disculpe está muy bonito este las tema. interrupciones, pero a Pero veces... como quiera continúa. Pero va a continuar, sí. No, nada más para los puntos, Sí, ¿verdad? si alguien quiere... El primer punto de la primera parte, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, con lo que hicieron los apóstoles, que todo lo que hagamos, ¿verdad? De todo lo que nosotros pensamos, ¿verdad? De todos los milagros que Él hizo, siempre, todo el milagro que hace a nosotros es darle la gloria a Dios, siempre. Amén. Muchas veces nosotros nos vanagloriamos nosotros mismos, ¿verdad? Como maestro de escuela dominical, como el que toca buen instrumento, como el que ora, como el que predica. Pero todo eso es de Dios, porque Dios le pone a uno el querer como el hacer. Amén. Entonces, démosle la gloria a Dios primeramente. Él se lleva la gloria de todo. En segundo lugar, el arrepentimiento y la fe, todos son de Dios. Y al final de cuentas, todo eso nos sirve a nosotros para nuestra salvación. Así que no pensemos que nosotros nos arrepentimos, porque ninguno de nosotros buscó a Dios. No. Dios nos buscó a nosotros, Dios nos encontró y Dios nos trajo hacia acá. O sea que el arrepentimiento también es de Dios. Sí. La fe es de Dios. Son los dones de Dios que usa Él para nosotros estar aquí. Amén. ¿Sí? Y el tercero, que Dios promete todo lo que cumple. Amén. Y esa es la parte final, la que él hizo falta, la que no leyó, o la que va a hacer después. Pero es la parte final. Dios siempre promete, pero Él siempre cumple. Siempre. Y Él no es como nosotros, que prometemos que nos vamos a portar bien, pero no cumplimos. O prometemos ir a un lugar y no vamos. Y nos vamos. O prometemos ir esto o lo otro y no, Dios no es así. Prometemos Dios- traer comida y no Y no traemos, se nos olvida, llegamos tarde. Llegamos tarde. Con Dios no es así. Sí, no. Dios dice, si Dios dice en su palabra que te va a hacer salvo en tal fecha, se hace. Se hace. Sea contigo, sea sin ti, todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Él te usa a ti si tú quieres ser usado, pero si tú no te dejas usar, Él como quiera cumple su Va a promesa. levantar a otro. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? ¿Así? Al café y al pan. Se les acabó la Vámonos palabra. entonces. Nada más les quiero leer dos preguntitas que vienen en el siguiente. Adelante. Dice, ¿cómo se fortalece tu fe en Dios al ver que Él cumple sus promesas? Lo que decía el hermano, que en esta sección íbamos a ver cómo Dios cumple su promesa. Pero ya muchos sabemos y muchos entendemos y sabemos que Dios ha cumplido sus promesas en nuestras vidas y lo hemos vivido. Yo escribí nada más y puse que la pregunta es, ¿cómo se fortalece tu fe en Dios al ver que Él cumple sus promesas? Y yo puse, porque Él me da la certeza que tengo un Dios verdadero que escucha mis oraciones. Y cumple Y cumple. lo que Él dice. Escucha y cumple mis oraciones. Y luego en otra pregunta más dice, ¿hay alguna profecía referida a Jesús en el Antiguo Testamento que te haya llamado la atención?
Y yo puse, a mí la que me gusta, la profecía que me gusta mucho está en Isaías 9:6, que dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y será llamado a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. También está en Job. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Y el Redentor es Jesús. Ujú. Entonces, si ustedes pueden en su casa, terminen esta parte, y para el próximo domingo, si Dios nos permite y nos da vida, aquí vamos a estar siguiendo Amén. el otro que sigue. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por esta tarde maravillosa, Señor.